Queridos hermanos y hermanas, esta mañana nuestro querido pastor, el cardenal Julio, tiene la dicha, la alegría de poder bendecir la nueva iglesia, el nuevo templo de la parroquia de la Santa Cruz. Todos la conocemos ahí en el segundo anillo, cerca del Cristo. Se cumple así un sueño que esos hermanos de la parroquia tenían, un hermosísimo templo, y nosotros nos unimos a este gozo y a esa alegría y les felicitamos porque han podido llegar a tener un espacio donde tendrán que vivir como una comunidad renovada, porque no es suficiente tener un lindo templo, ese templo tiene que estar como el signo de una comunidad viva que quiere llevar adelante el mensaje de Jesús. Y mañana también nuestro pastor iniciará un viaje a Alemania por sus compromisos y lo acompañamos también con mucho cariño y con nuestra oración. Y la escena del Evangelio de hoy, que está al centro del Evangelio de Marcos, exactamente a la mitad del Evangelio, nos presenta un giro decisivo y crítico de la vida de Jesús. Hasta ese momento Jesús había desempeñado su actividad en Galilea, que era la región donde él se ha criado, cerca de Nazaret. Ahora termina e inicia su último viaje a Jerusalén. Es un viaje sin retorno, es el viaje hacia la muerte. Por eso que ya en el horizonte se avisoran los nubarrones oscuros de su trágico fin en la cruz. Por eso ahora Jesús no solo se dedicará a toda la gente, sino de manera especial a sus discípulos. Apunta decididamente a capacitar y a preparar el grupo de sus seguidores y los involucra en su proyecto, que es el proyecto del Padre, que es el reino de Dios. Hasta ese momento los discípulos habían escuchado a Jesús que predicaba este reino, lo había explicado muchas veces con parábolas, enseña con autoridad al pueblo y a todas las instituciones judías. También los discípulos habían sido testigos de sus prodigios y milagros, curaciones de toda clase de enfermos, liberación de endemoniados, resurrección de la hija de Jairo, su intervención calmando la tempestad en el lago de Genesaret. Todos estos signos de su poder y grandeza, su poder sobre el mal, sobre el pecado. Pero a pesar de todo esto, los discípulos no acaban de despejar todas sus dudas, no acaban de comprender la verdadera identidad de Jesús. Entre ellos circula un poco esa pregunta: ¿quién es, final de cuentas, Jesús? Y ante este panorama Jesús se les adelanta un poco y hace una pregunta, inicia con una pregunta no muy comprometedora, una especie de encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Y ellos en su respuesta resumen un poco la percepción del pueblo acerca de él. Dice, bueno, algunos piensan que tú eres Elías, que ha vuelto, Juan el Bautista. Todavía estaba muy presente en el corazón de la gente a Juan el Bautista, que acababa de ser asesinado por Herodes. Pero claro, Jesús no se conforma con esta respuesta y ahora se dirige directo a los discípulos. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos, hace su profesión de fe. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. La respuesta es certera. Jesús es el Mesías esperado por tantos siglos en el pueblo de Israel, el enviado definitivo de Dios Padre para cumplir todas estas esperanzas, de manera especial la esperanza de liberación del pueblo de Israel.
Pero la figura de Mesías entre la gente tenía otro sentido. La mayoría de los judíos pensaba en un líder político al estilo del rey David, que suscitara esperanzas nacionalistas y los liberara de la sumisión romana. Estaban sometidos al imperio romano. Y esta visión entonces reduce el alcance y el sentido del mensaje de Jesús y de su proyecto del reino de Dios, lo reduce a una dimensión puramente histórica, olvidando que el Mesías había sido enviado para que todos tengan vida, e incluso nosotros tengamos vida, una vida plena y en abundancia, y una vida más allá de la muerte, una vida para siempre, la vida eterna. Por eso entonces Jesús inmediatamente y en forma de profecía habla con toda claridad sobre su destino. No quiere que queden dudas. Y les dice, sí, yo soy el Mesías, pero tengo que sufrir mucho, ser rechazado por las autoridades religiosas y políticas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Aquí hay como 3 palabras claves que resumen todo lo que es el mensaje central de Jesús: pasión, muerte, resurrección. Es el mensaje central de nuestra fe cristiana. Gracias a su pasión, muerte y resurrección, todos nosotros tenemos acceso a esta salvación, a esa vida para siempre. Pero Jesús, como Mesías, no nos vino a salvar como pretenden la gente, como esperaba la gente y como pretenden los señoríos de este mundo. No vino con los poderes políticos, no vino con el poder económico, con la plata, comprando a gente, no vino con la fuerza militar, no vino con la sumisión de la justicia a los intereses particulares, no vino a buscar la fama ni la gloria, sino con la cruz del amor y del servicio. Y a este tipo de Mesías se referían los profetas, como hemos escuchado esta mañana en la primera lectura del profeta Isaías, que habla del siervo de Dios, del siervo del Señor. Y Jesús asume esa identidad de siervo. Y yo no me resistí a las palabras de Dios, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Esto pasaba a este siervo por anunciar la palabra de Dios, y es lo que le pasa a Jesús para ser fiel al Padre. Jesús reafirma así que el fracaso y la impotencia de su seguimiento ante los poderes del mal, los poderes del mundo, son el camino a la vida, a la resurrección. Lo que parecería el fracaso, la cruz, lo hemos celebrado antes de ayer, su fiesta. La exaltación de la cruz ha sido más bien la victoria definitiva sobre la muerte y sobre el pecado. Claro que estas palabras caen muy mal a los discípulos. Ellos que estaban todavía gozando de la fama de Jesús, escuchar decir, bueno, tengo que ir, me van a ultrajar, me van a matar. Y Pedro, escandalizado, reacciona reprendiendo a Jesús. Esta rebeldía de Pedro ante el destino doloroso de Jesús demuestra qué difícil ha sido para ellos, y era para ellos entender que el Mesías tenía que sufrir. Ellos esperaban, vas a llegar a Jerusalén, te van a acoger con bombos y platillos, todo el mundo te va a alabar. Por eso Jesús reprende fuertemente a Pedro. Quítate de mi vista y ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, los del mundo. Un reproche muy duro, esta expresión de rechazo de Jesús a toda clase de ideología y de falsos mesianismos que también hoy en muchas partes del mundo, so pretexto de liberar al hombre, más bien lo esclavizan.
Le llama a Pedro Satanás. Satanás es el tentador, así como Jesús había sido tentado al inicio de su misión por el diablo, ahora es Pedro que lo va tentando, porque dice, tus criterios son puramente los criterios del mundo, que todo se basa sobre el poder y sobre la fuerza y no sobre el amor, y por lo tanto te opones a los designios de Dios. Y por eso le dice, colócate donde te corresponde, en el lugar que te corresponde, ponte detrás mío. Tú eres discípulo, tienes que seguirme y no te puedes poner delante mío e impedir mi camino hacia la cruz, interferir. Yo estoy yendo hacia la cruz porque la cruz es la salvación. Y en ese momento Jesús después llama a los demás discípulos y a toda la gente y le hace una propuesta, sin falsas promesas ni ilusiones. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Palabras decisivas, medulares y provocatorias. Si alguien quiere ser discípulo de Jesús, ser cristiano, en otras palabras, no tiene que ponerse en primer lugar a él mismo. No piense en tener privilegios y poder. Por el contrario, que renuncie a ser gestor de su vida y enfrente como Jesús y con él el camino de la vida con la cruz que comporta el ser fiel al mandato de Dios Padre, porque la fidelidad a Dios implica cruz. Y la fidelidad de las características de ese siervo que hemos escuchado en la primera lectura. El Señor me ha abierto el oído y no me resistí ni me eché atrás. He seguido en fidelidad siguiendo esa palabra. No se resiste a la llamada de Dios ni tampoco se echa atrás frente a las dificultades, insultos y persecuciones, sino que enfrenta con valentía el sufrimiento, con la seguridad de que no quedará defraudado, y lo repite 2 veces en la lectura, porque el Señor viene en mi ayuda. En ese camino de seguir a Jesús, Él está con nosotros. Hemos sido testigos desde antes de ayer a hoy del viaje del Papa Benedicto XVI en Líbano, aunque los medios de comunicación no han dado mucha cobertura a esto. Y el Papa había escogido como lema, no tengan miedo. Ha ido a decir a los cristianos que del Medio Oriente se están escapando muchos de ellos por la persecución que se ha desatado desde muchos meses adelante y que ahora ha recrudecido por esa película infamante en Estados Unidos y la reacción violenta que ha procurado. Y el Papa ha dicho, no tengan miedo, no dejen el Medio Oriente, no escapen, porque a través de ustedes se puede dar una nueva realidad, ese nexo entre cristianismo e islam que es posible. Es posible una nueva convivencia. Y después dice el Papa, la locura de la cruz tienen que testimoniar ustedes, porque la locura de la cruz transforma el sufrimiento en amor y por lo tanto en vida. Por lo tanto, este llamado a seguir a Jesús, a orientar nuestra existencia en Él, no es renunciar a ser nosotros mismos, a la realización personal, a la felicidad verdadera, sino que es vivir con absoluta libertad frente incluso a nuestro propio ser, a los intereses personales, poniendo a la voluntad de Dios en primer lugar de nuestra vida. Así es encontrar el verdadero sentido de la vida, el sentido pleno. Porque el que quiera salvar su vida, es decir, el egoísta, aquel que piensa solo en sí mismo, ese la perderá. Pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Nosotros encontramos nuestra vida si de verdad perdemos nuestra vida por Cristo. Estamos ahí frente a una opción. O vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, nuestro interés, nuestro yo egoísta, nuestras ganas, y así vamos a perder nuestra vida, o seguimos a Jesús
y entonces vamos a realizarla y a encontrarla en la plenitud. Claro que esto significa seguir a Jesús, cambiar nuestras actitudes, abrirnos a Dios, pero abrirnos también a los hermanos. Es una nueva manera de vivir y de convivir entre nosotros que se expresa justamente en el amor a Dios y al prójimo, y en especial con la caridad eficaz y solidaria con los más necesitados, con los más pobres. Así nos ha indicado la segunda lectura de esta mañana. La fe, dice Santiago, si no tiene obras, está muerta. Y la fe, nos dirá San Pablo, actúa por la caridad. Ese ejemplo que nos ha preparado, ¿no?, que nos ha presentado Santiago. Te llega una persona hambrienta, sedienta o con fría y tú le dices vete en paz y no le ayudas, no sirve de nada. Tienes que intervenir para que supere ese problema. Claro que cumplir con este programa, ser seguidores de Jesús hoy, ser discípulos, no es nada fácil. No está de moda ser cristianos. Exige ser anticonformistas, estar dispuestos a ir en contra de la corriente general y de los poderes de turno. Nos intimida hoy profesar incluso nuestra fe en público, porque a menudo chocamos con la incomprensión, el descrédito y hasta la burla y la hostilidad. Por eso necesitamos valor y necesitamos poner toda nuestra confianza en Cristo crucificado, en ese Cristo abandonado, en quien está puesta nuestra fuerza. Es en Cristo en la cruz, porque es cuando somos débiles que somos fuertes. El que pierda la vida por mí y por el Evangelio la salvará. Ahí está la fuerza. Y para terminar quiero recordar que el día viernes 21 no es solo el día de la primavera, el día de la juventud, es también el Día Internacional por la Paz. Como signo de adhesión, al mediodía del viernes habrá un repique de campanas en todas nuestras parroquias, en todas nuestras iglesias, para que todos por un momento nos recordemos de que la paz es un deber de todos. Una paz que tanto necesitamos en nuestro país y en nuestro departamento. Y como es el Día de la Juventud, hago un llamado especial a los jóvenes para que sean de verdad sembradores de justicia y paz, visto que los mayores muchas veces no lo somos. Estamos en el mes de Santa Cruz, muy próximo también a celebrar las efemérides departamentales. Que esta sea la oportunidad para hacer una evaluación de todo lo que se ha vivido este año, luces, pero muchas sombras también, que sea un encuentro reconciliador entre todos los cruceños y los bolivianos, un auténtico encuentro de hermanos que permita avisorar días mejores para todos. Entonces, que todos nosotros, pero de manera especial las autoridades, nos comprometamos a superar la situación vergonzosa que por demasiado tiempo estamos sufriendo, situación de rencillas, odios, divisiones, intereses particulares, y busquemos ante todo lo que nos une, no lo que nos divide. Que pongamos el bien común por delante de los intereses particulares, el bien de todos los ciudadanos y en especial de los más pobres y necesitados. Solo así haremos también realidad lo que hemos cantado en el Salmo: caminaré en la presencia del Señor. Caminemos de verdad en la presencia del Señor para tener otra ciudad, otro departamento y otro país. Amén.